Ok, en el video anterior quedamos que hoy vamos a ver cómo se creaban los objetos. Bueno, ya vimos toda nuestra área de trabajo en 3D Max. Ya vimos esta parte aquí, el Create Toolbox. Ok, vamos a empezar a crear un objeto. Si nos vamos a la pestaña de Create, okay, debajo tenemos muchas opciones. Tenemos geometría, shapes, lights, cámaras, helpers, spaceworks y systems. Ok, cada una de estas opciones tiene su propio panel, ¿ok? Dentro del panel de Create, tienen sus propias opciones, ¿ok? Luego tenemos esta pestaña que dice Primitives, Standard Primitives. Los primitivos estándar son objetos que aparecen en todos los softwares de diseño tridimensional, ¿ok? Son los primitivos estándar, es el estándar dentro de del medio, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, en primitivos estándares, cajas, esferas, cilindros, torus, teapot, conos, geosferas, tubos, pirámides y planos, ¿ok? Si nosotros le damos clic a la pestaña Standard Primitives, nos aparecen otras opciones, entre ellos Extended Primitives, objetos compuestos, sistemas de partículas, patch grids, objetos body, doors, NURB surface, windows, mental ray, AC extended, dynamic objects y stairs. ¿Ok? En el caso de ustedes, algunos no aparecen porque son algunos plugins que yo tengo instalados dentro de mi 3D Max. ¿Ok? Bueno, vamos a crear primero una caja. ¿Ok? Si le doy clic a la opción de caja, automáticamente me aparecen las opciones de crear aquí. ¿Ok? Por ejemplo, me dice cuánto va a ser el largo de mi caja, el ancho y la altura. Los segmentos del largo, del ancho y de la altura también. Ok, voy a dar, para generar mi caja tengo que hacer clic izquierdo sostenido, arrastramos sobre el grid, soltamos el clic, levantamos hacia arriba y hacemos clic nuevamente. Ok, ahora una vez que hemos creado esa caja, no hemos salido de la herramienta de crear cajas. Si se dan cuenta, sigue iluminada y mi puntero sigue con esta cruz que me indica que estoy creando cajas. O sea que si yo vuelvo a hacer el mismo procedimiento, vuelvo a crear otra caja. ¿Okay? ¿Cómo me salgo de la herramienta? Hay dos opciones. La primera es dar clic en la opción de caja, en el botón, y la otra es clic derecho. Si hacemos clic derecho, automáticamente nos salimos, ¿ok?, de la opción de crear cajas. ¿Ok? Podemos ver que tengo mis dos cajas. Voy a borrar una. ¿Cómo borramos un objeto? Bueno, lo seleccionamos y simplemente damos suprimir. ¿Ok? Ok. Lo que vieron ustedes ahorita es otros modos, ¿ok? Los voy a ir aplicando y les voy a ir diciendo para qué sirven. Ok, una vez que tengo seleccionada mi caja, debe de aparecerme este gizmo, ¿ok? Gizmo es donde me aparecen los tres ejes del objeto. Y podemos ver que esté claramente identificado Y con una flecha de color verde, Z con una flecha de color azul y X con una flecha de color rojo. ¿Okay? Si yo me posiciono sobre una de las flechas, en este caso Y doy clic sostenido, puedo mover mi caja, siempre y cuando la flecha esté iluminada de amarillo. ¿Okay? Sobre el eje Z muevo, sobre el eje X muevo. ¿Okay? Puedo mover sobre dos ejes si me posiciono en este ángulo que se hace entre las dos flechas, en este caso entre las flechas X y Y. Ok, si me coloco en el ángulo que se hace entre Y y Z, puedo mover entre Y y Z. Si me coloco entre Z y X, puedo mover entre Z y X. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, ¿cómo cambio mi herramienta? ¿Qué soy en la herramienta de mover? Podemos hacerlo desde acá arriba, en mi panel de control, o simplemente con las teclas W que es el shortcut de mover, E, que es rotar, y R, que es escalar. ¿Ok? Funciona de la misma forma. E, si me coloco sobre la línea roja, que es X, puedo moverme sobre el eje de X. Si me coloco sobre la línea verde, que es Y, me muevo roto sobre el eje Y. Si me coloco sobre la flecha, perdón, la línea azul, me muevo sobre el eje Z. ¿Ok?
Si se dan cuenta, cuando tengo la herramienta de mover y mi objeto seleccionado, me aparecen unas coordenadas aquí, ¿ok? Estas coordenadas me indican dónde se encuentra colocado el pivote de mi objeto. El pivote es el área donde aparece, desde la que se genera el objeto, en este caso ahí aparece el gizmo. Si yo le coloco aquí 0, Enter, o nada más dándole clic derecho sobre estas flechitas, posiciono mi gizmo, el objeto desde el que nace el punto desde el que nace mi objeto, lo posiciono en el centro del grid, ¿ok? Si se dan cuenta, también cuando creamos el objeto perdimos las opciones que teníamos acá. No se preocupen, esas opciones se encuentran en otra pestaña, en la pestaña de Modify. Doy clic y ahí me aparecen los parámetros de mi objeto. Me dice que el largo es de 102.491 centímetros. Que yo puedo hacer estas medidas absolutas a 100 centímetros, o sea, 1 metro y 1 metro. ¿Ok? También aquí en el panel Modify me dice el nombre de mi objeto. En este caso el nombre es caja 01, box 001. ¿Ok? También me dice cuántos segments tiene, cuántos segmentos tiene a lo largo, a lo ancho y a lo alto. ¿Qué son los segmentos? Bueno, vamos a usar ahora otra opción. ¿Ok? En este caso estoy activando. Esta opción que la activan con F3 es Wireframe. Si se dan cuenta, aquí cambió también. Y el Wireframe es la vista alambre, ¿ok? Nada más puedo ver los edge o los segmentos que forman mi objeto. Si le doy F3, me aparece la vista de Shade. En este caso está en Realistic, que me muestra el material aplicado a mi objeto. Con F4, que estoy viendo Realistic o Shade junto con mi Wireframe. ¿Ok? También puedo cambiar estas opciones de aquí, dando clic derecho, me aparece, ¿ok? Por ejemplo, le voy a dar Shade porque ahorita no estoy haciendo muchas cosas, pero realista alenta a la máquina, ¿ok? Vamos a ver los segmentos. Si aumento los segmentos a lo largo a 2, automáticamente me parte el objeto a la mitad a lo largo. A lo ancho 2, que me lo parte a lo ancho, y a lo alto 2 también. Ok, y me hace estos nuevos segmentos. Ok, vamos a regresarlo a 1, 1, 1. Ahora, los objetos que creamos aquí en 3D Max son objetos única y exclusivamente Max. Otros softwares trabajan con otro tipo de objetos. Max también lo hace, pero no desde la creación. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en Maya, tú puedes crear objetos desde el inicio diciéndole que son objetos poligonales, que son mesh o que son NURBS. ¿Ok? En 3D Max no. En 3D Max los objetos creados aparecen como cualquier objeto de 3D Max. ¿Ok? Yo debo de especificarle más adelante diciéndole, bueno, si es un polígono, si es un NURB, si es un mesh. ¿Ok? Pero por default son objetos completamente individuales de 3D Max. No funcionan en ningún otro programa. ¿Ok? Una vez que creamos nuestro objeto, voy a empezar a modificarlo. Bueno, para empezar, ¿cómo le puedo cambiar el color? Si se dan cuenta, acá arriba dice Box 01 y a un lado me aparece un cuadro con color. Si le doy clic ahí, doble clic, puedo cambiar el color de mi objeto. ¿Ok? Bueno, vuelvo a seleccionar mi objeto. ¿Y cómo puedo empezar a modificar este objeto? Bueno, tengo unas herramientas acá que dicen Modifier List. Si le doy clic sostenido, me aparecen opciones para modificar ese objeto. Y en este caso voy a usar una opción que dice Bend. Literalmente es doblar. Voy a empezar a doblar. Aquí en ángulo me dice en qué eje lo quiero hacer. Y vamos a coger Z y me hace esto, me aparece el gizmo del modificador, que es esto naranja que veo, que me está diciendo, me está enseñando cómo se está haciendo la modificación del objeto. Ahora, ¿por qué el objeto se modifica de esta forma? Porque no tengo los suficientes segmentos para que el objeto empiece a girar. Entonces me voy a regresar a caja.
voy a aumentar los segmentos en lo alto. ¿Okay? Voy a ponerle 12. Me voy a Bend y voy a seguir aumentando el ángulo. Y si se dan cuenta, me empieza a hacer esta nueva forma. ¿Ok? Y también si se fijan, puedo ver que hay como un borde aquí, donde veo como unos ángulos, como unas aristas que van surgiendo de ese borde. Eso ocurre porque pues no tengo la suficiente geometría para sostener un borde totalmente suave. Ok, pero ahorita no vamos a enfrentar ese problema. Ok, me regreso al menú de Create, voy a crear un plano. Ok, y voy a colocar aquí en Realistic para que vean lo que ocurre. Okay, lo que hace la opción de Realistic es que me muestra una sombra que se genera a partir de donde yo estoy viendo, lo toma como la fuente de luz. Obviamente esto alenta la máquina. Lo voy a colocar en Shape nuevamente. Okay, para crear una esfera, que nada, me posiciono donde quiero crear la esfera, hago clic sostenido, arrastro y creo la esfera. Clic derecho para salir. Ok, voy a asignarle este otro color. Al plano también. Ok. Teapot. También tenemos algo que se llama teapot o tetera, que es un objeto también que aparece en todos los softwares de diseño tridimensional. No es un primitivo estándar, pero se coloca dentro de los software porque la teapot fue el primer objeto complejo geométricamente diseñado en 3D, que fue diseñado en la Universidad de Utah y por eso se le conoce como la Utah Teapot. ¿Okay? Tenemos pirámides, que hago un clic sostenido para hacer la base de la pirámide, suelto y elevo su arista, doy clic para finalizar. ¿Okay? Y así es como empezamos a crear objetos. Obviamente les invito a que revisen todos los demás objetos, también a que empiecen a revisar, por ejemplo, los primitivos extendidos. En este caso, por ejemplo, tenemos un tanque de gasolina, tenemos un prisma, okay. Tenemos el Gengon, Ring Wave, okay. Torus Knot, okay. Y así sucesivamente. ¿Por qué tenemos, por ejemplo, el tanque de gasolina? Bueno, tenemos estas opciones porque 3D Max fue diseñado principalmente para arquitectura. Entonces, algunas opciones son de arquitectura. Por ejemplo, tenemos puertas, sliding. Okay, si nos vamos a la opción a las opciones de Modify, podemos abrir la puerta. Okay. Donde abrimos la puerta, nos vamos a Modify, las opciones, hay una opción que dice Open. Okay, ya dice el porcentaje en el que está abierto. Ok, eso es todo por este video. Ya vimos cómo se crean los objetos. En realidad no es nada del otro mundo ni es muy complicado. En el siguiente video vamos a empezar a ver más adentro de los objetos, ¿ok? A ver cómo están compuestos los objetos. Por ejemplo, sus vértices, sus edge, sus caras o sus polígonos, como le llaman en 3D Max. Y desde ahí vamos a empezar a modificar, ¿ok? Nos vemos en el siguiente video. Por favor, revisen las demás opciones si tienen tiempo, por favor.